Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué placer volvernos a ver en esta hora. Las sociedades se han construido a través de los grupos, las familias, a través de sus costumbres, las han pasado a través de las generaciones. En la época de Jesús se distinguen diversos grupos que son grupos religiosos y políticos. Entre ellos nosotros encontramos en la escritura que se nombra al Sanedrín, se nombra a los herodianos, a los celotes, saduceos, a los fariseos. Cada uno de ellos tiene un papel específico en esta sociedad. Jesús nos habla a través de la escritura y más bien confrontó a muchos de esos grupos. ¿Quién eran los del Sanedrín? El Sanedrín era como la Corte Suprema. El Sanedrín estaba compuesto máximo por 70 ancianos del pueblo, 70 ancianos, en su mayoría fariseos. Se dice que este estamento podía ser compuesto también por otros grupos, como fueron los saduceos y como fueron también los escribas. Habían grupos allí incluidos porque en el Sanedrín se trataban asuntos trascendentales de la política y de la ley, y precisamente se regía por la ley, por la palabra, por la ley de Moisés. También encontramos entonces a los herodianos. Los herodianos eran seguidores de la familia de Herodes, que era un grupo de familia política que aducían, ellos decían que eran descendientes, tenían descendencia hebrea, y que ellos, por lo cual, como hebreos, se sometían a Roma y estaban dentro de la política. Ellos llegaron a ser muy importantes y llegaron a ser de gran poder, porque Roma les dio ese poder pensando en que los judíos asimismo se someterían a ellos. Encontramos también los celotes. Los celotes era ese grupo guerrillero, era el grupo de guerrilla. Ellos vienen desde la época de los macabeos, los cuales eran grupos y familias enteras que se oponían al yugo romano, y los celotes estaban dentro del contexto de la época de Jesús y seguían siendo opositores tremendos del imperio romano y de su subyugación hacia el pueblo judío. También entonces lo que eran los saduceos eran de la clase alta, y ellos defendían también las leyes, pero ellos no creían ni en la resurrección. Ellos no creían en la eternidad del alma. Entonces eran grupos que estaban allí y que hablaban de la ley, hablaban de Dios, porque todos eran judíos. Y recuerde que en esas épocas todos los contextos sociales giraban alrededor de la religión y de las leyes espirituales. Encontramos entonces a los escribas. Los escribas vienen desde épocas antiguas, desde Esdras, los cuales forman o tienen un papel muy, pero muy importante, porque los escribas son los encargados de la traducción, de la transcripción de los libros, de los rollos, para que estas escrituras no se perdieran. Asimismo, entonces ellos tienen un papel muy importante y son personas muy, muy espirituales. Ya en la época de Jesús, ellos usan ese poder y esa significancia que han tenido a través de los tiempos para tener ese poder, pero frente al pueblo, y prácticamente dirigir al pueblo y decir que sí y que no. Entonces ellos tienen una voz muy importante, pero el Señor Jesucristo también les habla de una manera particular. Y por último están los fariseos, que son los que prácticamente conocemos, muchos de nosotros hemos escuchado, siempre en la escritura se habla muchísimo de ellos. Ellos son guardianes de la ley y de la Torá, del legado de Moisés, pero a través del tiempo los fariseos
se han montado una serie de argumentos en los cuales ellos dicen que deben tener ciertos, creo que son como 200 y pico más de leyes que ellos están diciéndole a la gente que deben seguir. También ellos tienen muchos reglamentos y ritos extras que son los que determinan la manera en que el pueblo debe vivir. Y el Señor Jesucristo les confronta. Los fariseos forman a través del tiempo dos escuelas importantes, dos escuelas de pensamiento muy importantes, y en una de ellas está la de Gamaliel. Ustedes conocen, el apóstol Pablo habla acerca de que él es fariseo de fariseos y que él fue criado en la escuela de Gamaliel, es formado a través de la escuela de Gamaliel. Las dos escuelas de los fariseos es de Shammai y de Hillel, Shammai y Hillel. Hillel es la línea que forma Gamaliel. Son dos escuelas de pensamientos en los cuales ellos interpretan la ley, los cuales ellos direccionan los caminos por los cuales la gente debe andar, y precisamente dice que son 613 leyes, 248 mandamientos y 365 prohibiciones que ellos han estado implementando para que la gente pueda ser santa y pueda llegar a la presencia de Dios. El Señor habla precisamente en la Escritura, y vamos a mirar Mateo capítulo 15, vamos a mirar Mateo capítulo 15 y vamos a estar en el verso 3, Mateo 15, 3 al 9, vamos a mirar la Escritura. Mateo capítulo 15, dice la palabra del Señor allí en el verso 3 al 9. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa era una parte de los mandamientos que les acabé de decir, que los fariseos se habían inventado. Habían dicho: no, sencillamente usted trae una ofrenda y ya usted no tiene que ayudarle a su papá, a su mamá, usted se olvida de ellos. Pero el mandamiento era otro, era: honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor Jesucristo les está diciendo: ustedes a través de sus preceptos, de sus conceptos, están invalidando la palabra de Dios. También miremos allí Lucas capítulo 20, Lucas 20, 27, vamos a mirar Lucas 20, 27 al 38, dice la Escritura: llegando entonces algunos de los saduceos, y aquí está hablando de saduceos y fariseos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos de su hermano, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y así empiezan a decir que el tercero, los 6 hermanos murieron, y que el último, entonces dice en el verso 33, dice: en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer aquella persona, ya que los 7 la tuvieron por mujer?
Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, esa fue la respuesta de Jesús a los saduceos. Jesús contrarrestó su doctrina y les dijo claramente, les dijo: hay resurrección. En primer lugar, hay resurrección, y en segundo, hay eternidad y hay resurrección, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Y allí en ese pasaje lo que el Señor afirmó precisamente, dicen: porque allí ni se casan ni se dan en casamiento, porque son igual que los ángeles. En ese tiempo celestial, dice, no habrá casamientos, no habrá bodas. Entonces, la escritura es clara, el Señor está refutando, aunque todos ellos son parte de una sociedad judía, y recuerden, a los saduceos estaban aluciendo que conocían la ley y la estaban usando. Estaban diciendo: bueno, Moisés dijo, esta es la tradición de Moisés, que si el mayor se casa y la mujer no tuvo descendencia, entonces para ellos era muy importante la descendencia, y esa fue la costumbre. Pero el Señor Jesucristo, tomando aquel razonamiento de ellos que quería hacerle caer, les hace a ellos una reflexión y más bien contraataca sus pensamientos erróneos con relación a la doctrina. Pero uno de los pasajes que me encanta en medio de todo esto es Mateo 23. Mateo 23 me parece que tiene 23 razones por las cuales, escribí aquí algo, dice 23 razones para tener cuidado de la inclusión. 23 razones por las cuales tener cuidado de la inclusión. Creo que Mateo 23 tiene más de 23, y todo lo que vamos nosotros a estudiar en esta hora tiene más de 23, pero me encanta usarlo porque relaciona este pasaje. Mateo 23, dice la escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, vuelve otra vez, porque ellos están apegados a la ley y están diciendo: nosotros lo conocemos. Se sientan los escribas y los fariseos, es decir, tanto escribas y fariseos se jactan de esas cátedras, así que todo lo que os digan que guardéis, guardar. El Señor Jesucristo está diciendo, bueno, ellos se jactan, se sientan y son maestros de la cátedra de Moisés, y está diciendo: ustedes bien puedan, guarden los mandamientos. Dice: hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y ellos mismos no lo cumplen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso está relacionado a lo que les dije en un comienzo acerca de todas las leyes, mandamientos y ritos que habían incrementado a la ley los fariseos y que, por supuesto, avalaban los escribas. Dice en el verso 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus
sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, es decir, maestros. Pero vosotros no queréis que os llamen maestros, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, y hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para convertir un gentil en judío. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, eso sí, él es deudor. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, ese es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Dice: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, dice, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer lo otro. En este versículo es que algunos dicen: ve, no es necesario diezmar. El Señor Jesucristo dice claramente: si bien traes el diezmo, tienes que ser justo y tienes que vivir una vida realmente piadosa delante de Dios y de los hombres. Dice: guíate ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso del plato, para que también lo de afuera se limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y sigue todo el 23 hablando de una manera supremamente fuerte. Es de verdad, hermanos queridos, estuve mirando que en estos días se ha cambiado la palabra de integración por la palabra inclusión. Se ha cambiado integración por inclusión, y por ahí encontré una gráfica, de pronto se las envío en el grupo. En esa gráfica nos da una idea muy clara de la diferencia de estas dos palabras. Anteriormente en los colegios se nos hablaba de la integración, de nosotros integrar aquel alumno nuevo. Se nos hablaba de que nosotros debíamos integrar a las personas de color, a las diversas razas,
pero ahora se está hablando de inclusión. ¿Cuál es la diferencia en esto? Pues la integración, dice, no persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona, sino que la integración es que esa persona viene a formar parte del grupo, pero esa persona, para poder ser incluida, obviamente debe elegir si le gustan los pensamientos de ese grupo. Pero en la inclusión no. En la inclusión, sencillamente las personas y nosotros debemos estar capacitados y mentalizados a que las personas que vienen sencillamente enriquecen el grupo. Es lo que estaba leyendo ahorita, que ellas no cambian en lo absoluto, sino que ellas enriquecen el grupo y el grupo debe acogerlas tal cual ellas son. Es decir, en la inclusión tú no cambias. En la inclusión el grupo se transforma. No, el grupo no cambia al individuo, sino el grupo se transforma de acuerdo a las personas que vayan llegando al grupo o a la sociedad. Decía allí en uno de los artículos, dice, algún día se eliminarán las barreras, se dejará de hablar de educación para la igualdad de género. Es decir, sencillamente nos está preparando para que nosotros aceptemos y vayamos cambiando de acuerdo al pensamiento de las personas. Realmente, con mucho pesar, he escuchado algunos conceptos de algunos grandes hombres, de verdad, de mucha significancia para mí como cristiana, porque he crecido, me he deleitado de la palabra, de las canciones, pero realmente tienen unos conceptos que me dan mucho miedo para las nuevas generaciones y que creo que están permeando el corazón de muchos líderes y hombres y jóvenes. Es el concepto, miré los dos conceptos que estaban como paralelos frente a lo que es el ecumenismo. La pregunta, les hicieron una pregunta, y es que ¿cómo hacer para que las religiones en el mundo se integraran y que un musulmán estuviera junto con un cristiano? ¿Cómo hacer? Desafortunadamente me sorprendió muchísimo la respuesta de Jesús Adrián Romero, me sorprendió. Él llama a los cristianos que tienen como una posición firme, los llama tribales, no triviales sino tribales, gente arcaica que no ha evolucionado en sus pensamientos y que son demasiado legalistas y con un pensamiento poco abierto, de tal manera que es cuestión de entender y de poder unirnos y sencillamente entender que hay un Dios y que todos adoran un Dios. Entonces todos podemos ser incluyentes frente a ese concepto. No así fue la respuesta de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner le hicieron la misma pregunta y él dijo, la verdad, yo hablaría y estaría muy de acuerdo con aquellos que creen que Jehová es Dios y que su Hijo Jesucristo es su Salvador. Y le dijeron, pero es que los musulmanes no pensarán así. Dijo, la verdad, yo hablo con aquellos que tienen un Dios vivo, porque yo qué voy a hablar, la verdad tengo una ventaja y es que Jesucristo resucitó de los muertos, pero los dioses de los demás están muertos. Y esa fue una respuesta, me pareció, no creo en que Ricardo Montaner tenga la teología más grande del mundo, pero veo que en medio de todas las circunstancias tiene algo claro, y es que nosotros debemos entender la palabra del Señor, y en ella, fíjese, Jesús no fue incluyente,
Jesús sencillamente llamó a integrarse y a través de la conversión incluirse. Entonces, todo depende de nosotros. Realmente me preocupa porque las nuevas generaciones están siendo muy permeadas con este concepto. Mire, escuché unos misioneros, las nuevas olas de misioneras, y esto realmente de verdad que me lleva a una alerta profunda. Ellos decían y tomaban el caso de Sansón como juez, de cómo Dios lo había usado a pesar de que era una persona promiscua, de que era una persona que no estaba realmente establecida en la palabra del Señor, sino que buscó los filisteos para sus mujeres, y tenía una serie de comportamientos de verdad muy anticristianos. Y entonces algunos misioneros se han basado en ellos y han dicho, mire, Sansón fue usado, cualquiera puede ser usado para llevar la palabra y para que el propósito de Dios se cumpla. Yo creo en que Dios usa las piedras, en que Dios usa, hermanos queridos, reyes y paganos, porque fíjese usted que David, cuando era perseguido, él se fue para donde los reyes filisteos y allí ellos le ayudaron. Nosotros encontramos muchos ejemplos dentro de la Escritura, pero no nos garantiza que esos reyes fueran salvos. Sencillamente cumplieron un propósito, pero dentro de la salvación del hombre es muy diferente. Se habla de la fornicación de Sansón, que no fue pues impedimento para que él fuera como un instrumento de Dios. Se habla de la iglesia de Irán, de Irak, de esas regiones tan tremendamente, en las cuales no necesitan pastor, sino que ellos han ido comunicando el evangelio. Pero y es admirable realmente, pero precisamente por eso se necesitan líderes cristianos en medio de los pueblos, y sé que allí se levantarán esos líderes, y sé que se han levantado para que esa doctrina permanezca. Uno de los afanes profundos del apóstol Pablo al final de sus días, hablándole a Timoteo, hablándole a Tito, en las cartas de Timoteo, en las cartas de Tito, hablándole a los colosenses, esa profundidad en el cual él está preocupado es poder pasarle a ellos como esa antorcha, pasarles a ellos ese propósito tanto de la palabra como de corregir la falsa doctrina, porque se necesitan líderes capaces para poder encaminar a un pueblo que realmente necesita ser direccionado. Entonces, nosotros, hermanos, la iglesia debe conservar esos principios y entender que la Biblia nos habla acerca de los pastores, de la importancia de un pastor en medio de la congregación. Por eso Pablo eso fue lo que hizo, constituir pastores en medio de cada una de las congregaciones que él levantó, con el fin de que ellos fueran defensores de la doctrina y que esa doctrina realmente adorara y llevara a toda la congregación al reino de los cielos. También la iglesia debe ser guardián de la doctrina. Debe ser guardián de la doctrina. La palabra de Dios misma dice en Mateo 24:35, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Apocalipsis dice, cualquiera pues que pusiera una coma, una tilde a esto, hermano, hay maldición sobre ello. La doctrina debe ser pura. Y fíjese algo, una de las cosas que me llama a mí muchísimo la atención en medio de todas estas circunstancias. Allí en 2 de Corintios vamos a encontrar en el capítulo 5, vamos a ver el verso 17. Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Y vamos a mirar Romanos. Romanos capítulo 12, dice la Escritura en el verso 2, Romanos 12, 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, dentro del evangelio y dentro del cristianismo, amados hermanos, solo hay inclusión cuando tú realmente aceptas los pensamientos y renuevas tu pensamiento frente a la palabra de Dios. Por eso les decía en un comienzo, ahí realmente el Señor nos llama a que nosotros seamos parte de este gran grupo, pero este gran grupo solo se entra y solo se establece, solo se incluye si tú aceptas a Jesús. Fíjese que solamente allí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Es decir, no puedes llegar y decir, bueno, aquí soy, estos son mis pensamientos, la iglesia debe renovarse a lo que yo soy y la iglesia debe aceptar lo que la sociedad y los gobiernos. No, la iglesia se establece tras los principios básicos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no aceptó, no fue ecuménico. El Señor Jesucristo no aceptó, aunque todos aquellos grupos, los fariseos, saduceos, todos aquellos, los escribas, estaban hablando de la ley, Él les estaba diciendo, así no es. Y no tuvo temblor en su corazón, en su mente, en su boca, para decirles sepulcros blanqueados, para decirles hipócritas, para decirles ustedes pierden, los que ganan los hacen perder más que a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no les enseñan la verdad, sino los preceptos de los hombres. Es decir, que acomodan y viven una vida conforme a la que ustedes quieren que ellos viven. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender que el modelo de Dios realmente es un modelo que no acepta ideas, porque las ideas ya están. Es un modelo en el cual nosotros nos incluimos y para llegar a ese cielo, realmente, hermanos, es a la manera de Cristo. No es a la manera de un gobierno, no es a la manera de un grupo, sino es a la manera de Jesús. Y yo te invito realmente, amados hermanos, a que nosotros nos incluyamos pensando como Jesús. Voy a orar por ti en esta noche. Padre precioso, te doy la gloria y el honor y la honra. Gracias por esta palabra, Señor, que tú me has dado y que nos has dado en esta noche para que nosotros la atesoremos. Ayúdanos a ser esos guardianes poderosos de tu palabra, de tus principios y establecerlos en el nombre de Jesús. Amén.